Con la comunicación asertiva. Es la habilidad de expresar pensamientos, sentimientos y necesidades de forma clara, honesta y directa, mientras se respeta a la otra persona. No es pasividad ni agresividad, sino equilibrio. Las estrategias y técnicas se centran en el contenido del mensaje, la forma de entregarlo y el comportamiento físico. Por ejemplo, pautas generales de la asertividad es conocer tus derechos, o sea, reconoce que tienes derechos de expresar tus sentimientos, decir no y contestar errores. Tam También está la práctica de escucha activa, que presta atención a la otra persona antes de responder, validando su perspectiva. También está el establecer el límite en claros, o sea, aprende a decir no de forma respetuosa sin necesidad de sobrejustificarte, ¿no? Y también controlar las emociones. Si estás muy alterado, toma una pausa y respira. Esperar estar en calma y permitir usar la razón en lugar de reacción emocional. En conclusión, dominar el lenguaje tanto en su función de pensamiento interno como en una aplicación mediante estrategias asertivas es indispensable para enfrentar desafíos complejos, gestionar emociones y construir relaciones sólidas, convirtiendo la comunicación en la solución de estrategia y no en una barrera para nosotros o para los demás. Mi nombre es Cori y me tocará hacer el uso del lenguaje en los procesos de solución. El lenguaje es fundamental en la resolución de problemas porque actúa como una herramienta cognitiva esencial para estructurar, analizar, comunicar y guiar el proceso de solución, ya sea individual o colectivamente. Las funciones clave del lenguaje en la resolución de los problemas no es solo un medio para comunicar la solución, sino que desempeña un papel activo y decisivo en las diferentes fases del proceso. Por ejemplo, la estructuración y la representación del problema, a lo que nos referimos como la definición, o sea, el lenguaje, ya sea verbal, escrito, incluso el lenguaje interno. También tenemos la claridad, que es el lenguaje claro y conciso, que asegura que todas las partes internas o externas entiendan el núcleo de la dificultad. También tenemos la regulación y guía del pensamiento. El pensamiento interno, según las teorías en el lenguaje, convierte el pensamiento verbal o lenguaje egocéntrico, una herramienta para planificar y guiar y controlar acciones mentales. También tenemos la reformulación, que permite formular el problema desde diferentes perspectivas, lo que a menudo da como una fijez funcional y facilita a la aparición de la solución creativa. Y por último tenemos la generación y la evaluación de opiniones. La hipótesis o razonamiento. El lenguaje es necesario para articular hipótesis y realizar pues algo lógico. Y también permite simular mentalmente las consecuencias de diferentes alternativas antes de llevarlas a la acción. Y la categorización. El uso de metáforas y categorías lingüísticas ayuda a relacionar el problema actual con el conocimientos previos y buscar soluciones análogas. Como conclusión, el lenguaje transforma una nebulosa de idea en una secuencia estructurada de pasos lógicos, haciendo que la resolución de problemas sea un proceso controlable y comunicable. Construcción de consensos. Como lo explicamos en el tema anterior, todos tenemos distintos puntos de vista. Es algo que es parte de la naturaleza humana.
Por esta razón, lograr compartir acuerdos a través del diálogo, respetando las diferencias y buscando puntos en común es básico para que una sociedad funcione. No se trata de que todos piensen igual, sino de negociar, ceder en algunos aspectos y encontrar soluciones aceptables para todos. El lenguaje juega un papel clave, envía injusticias y permite construir un terreno común por medio de argumentos claros, escuchando todas las voces. Diálogo reflexivo. Se trata de una forma de comunicación donde se intercambian ideas de forma abierta con la disposición de aprender del otro. Esto explica un cambio de actitud. ¿Hablamos para ser escuchados o para construir algo con la otra persona? Al platicar tratamos de crear un vínculo, de empatizar, de comprender al otro. Dialogar significa escuchar activamente, hacer preguntas, reconocer los propios prejuicios y analizar críticamente nuestras posturas antes de responder. En un diálogo reflexivo, exploramos nuestra propia forma de comunicarnos. Somos autocríticos para poder hacer ajustes necesarios y lograr verdaderamente las resoluciones de problemas. Si la otra persona no se siente escuchada, ¿cómo logramos el entendimiento mutuo? Aquí te mostramos algunos puntos que nos pueden ayudar a reflexionar. Número 1. Preguntarte, ¿estoy realmente escuchando o esperando mi turno para hablar? Número 2. Sé humilde. Acepta que puedes cambiar de opinión y acepta la propuesta o el punto de vista. ¿Cuántas veces decimos, tienes razón? Número 3. Evita juicios apresurados del tipo, esto es absurdo. ¿Y tú cómo sabes? Estás mal. Eso va a provocar que la otra persona se enoje y no se pueda llegar a un acuerdo. Número 4. Detecta el ego. Debemos reconocer cuando estamos defendiendo un punto por puro orgullo. Es la parte más difícil porque entran en juego los sentimientos, pero estamos buscando tener razón o encontrar una solución juntos. Queremos imponer una idea o buscar una salida de beneficios de ambos. No levantes barreras, construye puentes. Formulación de propuestas. Implica usar el lenguaje de manera proactiva para plantear alternativas, sugerencias o acciones concretas ante una problemática. En este proceso se defiende una posición y se considera el contexto. Formatos de interacción comunicativa. Los formatos de interacción comunicativa son formas estructuradas para compartir información, analizar o debatir sobre un tema con punto controversial. Se basa en seguir una estructura lógica y reglas para expresar ideas, argumentos y opiniones. Su objetivo es llegar a entender las ideas. En conclusión, son formas estructuradas de comunicación para compartir información, analizar un tema o debatirlo. Nos ayuda a expresar ideas de manera clara y lógica para el entendimiento o acuerdo. Debate. El debate es una forma de exposición oral donde dos o más personas presentan y defienden puntos de vista opuestos sobre un tema específico. Su objetivo principal es persuadir y convencer al público o a un jurado acerca de la validez de su postura, utilizando argumentos sólidos y bien fundamentados. Cada participante expone sus ideas de manera clara y estructurada, además que la parte contraria responde con contraargumentos y busca refutar o cuestionar lo dicho anteriormente. A través de este intercambio de argumentativo, permite confrontar distintas opiniones. Características principales. Estructura formal. Suele tener una estructura predefinida que incluye una introducción, desarrollo de argumentos, réplicas y conclusiones. Evidencia. Es fundamental para presentar evidencias, datos y ejemplos concretos que respalden los argumentos presentados. Habilidades argumentativas. Se valoran las habilidades para construir una argumentación ordenada y bien estructurada, así como la capacidad de escuchar y refutar los argumentos del oponente. Persuasión. El fin último es lograr seducir al público o al jurado a lo largo de la ponencia y persuadirles sobre la validez de los argumentos presentados. Mesa de diálogo. La mesa de diálogo es una conversación estructurada entre personas que exponen distintas ideas o posturas sobre un tema en común. El propósito es reflexionar, compartir perspectivas y, cuando es posible, llegar a algunos acuerdos.
Algunas de sus características principales es participantes, pueden ser estudiantes o integrantes de alguna sociedad o comunidad. El otro es el moderador, que plantea preguntas. La tercera sería el objetivo, para explorar un tema desde varios puntos de vista. El otro sería la interacción, para intervenir de manera espontánea. Y el último sería la audiencia, que puede estar presente y puede participar. Exposición oral. Es una forma de comunicación en la que se presenta un tema específico ante una audiencia. El orador desarrolla ideas y argumentos de forma clara y coherente, apoyándose no solamente del lenguaje verbal, sino de recursos no verbales, como el tono de voz, las pausas, los gestos y los demás ademanes. Estos elementos permiten dar mayor intensidad y expresividad al discurso, algo que no es posible en un texto escrito. También pueden apoyarse de apoyos visuales como diapositivas, carteles para reforzar el mensaje. Interacción. A diferencia del texto escrito, en estas presentaciones existe una interacción inmediata entre el emisor y el receptor. En muchos casos se da lugar a una sección de preguntas y respuestas en la que existe una retroalimentación de los temas tratados, que puede incluso dar pie a un breve debate. Lenguaje oral. Abarca varias posibilidades: la modulación de la voz, de altos o bajos volúmenes para lograr diferentes efectos; el tono de voz, el cual es capaz de transmitir emociones como entusiasmo, miedo, enojo, convicción; la dirección de pausas, que puede despertar mayor interés, impaciencia o bien intervalos necesarios. Lenguaje no verbal. Se refiere a las experiencias corporales, los gestos faciales, la postura, el contacto visual o los movimientos del cuerpo en general, que pueden llegar a lograr en un efecto histriónico para transmitir mayor energía y hacer énfasis en conceptos determinados. Claridad y coherencia. Al igual que en los textos escritos, la estructura y claridad en la exposición de partes y términos es básica para lograr la atención del público y una comunicación efectiva de las exposiciones. Apoyos visuales. Complementan y esfuerzan los expuestos para hacer más atractiva y dinámica la exposición. Las diapositivas, los gráficos y las imágenes y fotografías, los videos o animaciones, los objetos físicos. Negociación. En esta forma de interacción son dos o más partes con intereses distintos que dialogan para llegar a un acuerdo en común. A diferencia del debate, no se trata de persuadir a una audiencia, sino de llegar a un resultado aceptable para las partes. Es una herramienta esencial para la resolución pacífica de conflictos. Sus características principales sería la actitud colaborativa, que es la disposición a acceder. La otra sería la comunicación asertiva, el punto que expusimos anteriormente, pero con más claridad. La estrategia sería otro punto, que es saber en qué momento ceder. Y la última sería el acuerdo final, que todo tema o negociación debe tener un punto en el que ambas partes puedan quedar satisfechas.